comenzar con nuestra oración. Y como seguramente saben, en los Estados Unidos nosotros celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo el domingo después de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Entonces, mañana celebramos Corpus Christi. Entonces, empezamos con la oración colecta de la misa de mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es una oración colecta muy particular, porque en general las oraciones litúrgicas se dirigen al Padre, a Dios Padre, pero en manera especial para esta fiesta tenemos esta oración que se dirige a nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, es un placer estar con ustedes una vez más, y para esta sesión en la cual vamos a concluir nuestra conversación acerca de la liturgia, y también vamos a dedicar un poco de tiempo a la piedad popular. Solo para recordarnos lo que hemos visto, ya que la semana pasada tuvimos una pausa. Empezamos en la primera sesión hablando de dos peligros que el Papa Francisco nos advierte tenemos que evitar, dos tentaciones que caen bajo la categoría de espiritualidad, la mundanidad espiritual. Es decir, el riesgo de usar las cosas espirituales de maneras no bajo la visión de Cristo. Una es, como hemos visto, el gnosticismo, la idea de que la dimensión espiritual o todo lo de Dios es algo que básicamente involucra solo mi pensamiento, solo mis emociones, algo que rechaza la necesidad y la importancia de lo material del cuerpo. Y el segundo riesgo es el neopelagianismo, que es la idea de que todo depende de mí. Lo que yo hago es lo que importa. Y eso es peligroso porque no deja espacio para la acción de Dios en nuestras vidas. Entonces, vimos cómo en la carta Desideravi, el Santo Padre empieza recordándonos que la razón principal por la cual somos llamados a celebrar la liturgia de la Iglesia, los sacramentos y los otros ritos de la Iglesia, es porque Dios desea revelarse y encontrarnos por medio de estos encuentros litúrgicos. No es tanto que estamos tratando de obtener algún tipo de conocimiento místico o experiencia o sentimientos místicos, aunque eso puede ser parte de la experiencia. Y no es tanto que nosotros estamos tratando de obtener el amor de Dios o la gracia de Dios, porque eso ya es un don dado libremente por Dios, sino que la razón por la cual nosotros somos llamados a celebrar la liturgia es que desde toda la eternidad Dios ha tenido este deseo de crearnos para que nosotros seamos partícipes, para que podamos compartir de la propia vida que el Padre y el Hijo y el Espíritu tienen en sí. Y ese deseo que Dios tiene se concretizó, se hizo concreto en la historia
en la manera más clara, más profunda, en la persona de Jesucristo, que es Dios encarnado, que tomó nuestra condición humana y por medio del misterio de Pascual de su pasión, muerte, resurrección y ascensión, hizo posible que nosotros una vez más estuviéramos en una relación de amor y de vida con Dios. Pero porque ese evento, el misterio pascual de la pasión, muerte, resurrección y glorificación de Jesús, es un evento que tiene una importancia para todo el tiempo, pasado, presente y futuro. Jesús sigue revelándose y encontrándonos hoy a nosotros en manera especial, manera privilegiada en la liturgia. Por eso el Santo Padre llama a la liturgia el lugar del encuentro con Cristo. Y si la liturgia es el lugar de encuentro con Cristo, entonces la iglesia, el pueblo que celebra, que se reúne bajo el poder del Espíritu Santo para celebrar la liturgia, es entonces el sacramento del cuerpo de Cristo. Es la iglesia, es esa realidad concreta, al mismo tiempo material y espiritual, donde Cristo se hace presente para los fieles, pero también para todo el mundo, porque Dios quiere recrear toda la creación para que participe en su vida. Y por eso el Santo Padre nos dice que la celebración de la liturgia tiene que ser reconocida sobre todo en un sentido teológico. ¿Okay? La palabra teología, que viene del griego, puede ser traducida como una palabra acerca de Dios o una palabra de Dios, una palabra que Dios nos dirige. Y eso es lo que el Santo Padre nos llama a reconocer, de que cuando celebramos la liturgia, Dios nos está diciendo algo acerca de sí mismo, acerca de nosotros, acerca de este mundo. Nos está diciendo algo acerca de la historia. Y todo eso tenemos que aprender a apreciar para que la liturgia pueda ser, como nos dice el Santo Padre, un impulso al encuentro con el prójimo, un impulso hacia la misión. En la misma manera que el Señor nos encuentra a nosotros, tenemos un encuentro con Él en la liturgia nos llama, nos manda a salir al encuentro con el prójimo para que Él también pueda compartir con nosotros esta vida de Dios que se nos ha dado. ¿Hay alguna pregunta hasta ese punto? Eso es solo un resumen de lo que ya hemos visto, entonces, para que veamos. Ok, entonces, parte de la dificultad, nos dice el Santo Padre, para apreciar ese sentido teológico, la realidad de la liturgia, es que nosotros hemos perdido la capacidad de ser asombrados. En cierto sentido, nosotros nos encontramos en la condición como de teenagers. No sé si alguno de ustedes tiene un teenager en su casa. Pero uno llega a cierta edad, exacto, ok, rezaré por ustedes. Uno llega a cierta edad en el rosario. Cuando uno es niño, todo es wow, todo es bello, todo es fantástico, todo es asombrante. Y después uno llega a la cierta edad, cuando uno empieza a tratar de desarrollar su propia identidad, que lo que antes era algo fantástico, algo muy especial, de repente uno es muy cool, entonces, ya no es. Mira salida del sol, ¿cierto?
Así son los jóvenes. Y en cierta realidad, en cierta manera, todos nosotros tenemos esa actitud en relación a Dios. Nos pensamos que somos muy cool para ser asombrados por la belleza de Dios, que se revela muchas veces en maneras aparentemente ordinarias, como el pan y el vino, el agua, el aceite, la lectura y la proclamación de una palabra. O sea, nosotros queremos un espectáculo. Nosotros queremos que Dios se revele a nosotros, se manifieste a nosotros con fuegos artificiales y como un show, ¿cierto? Pero la lógica de Dios, la lógica de la liturgia es distinta. Y por eso parte de lo que el Santo Padre nos llama a hacer es redescubrir cada día la belleza de la celebración cristiana de la liturgia y permitir que esa belleza nos asombre, que tengamos la capacidad de decir, wow, por medio de esta proclamación, de esta palabra traducida de un idioma a otro, con una traducción que es imperfecta, proclamada por un lector o una lectora que no está preparado y que se equivoca y que hace errores, que sin embargo, que por medio de todas esas limitaciones humanas, Dios de alguna manera puede decirnos algo de sí mismo y comunicarse a nosotros. Eso debería dejarnos verdaderamente asombrados. Y por eso, para nosotros, es redescubrir una vez más la belleza de la liturgia. Pero para hacer esto, nos dijo el Santo Padre, para desarrollar esta capacidad de leer, de reconocer, de entender y de participar en lo que sucede en la liturgia, necesitamos una formación, ¿okay? Porque nuestra cultura, nuestra sociedad nos ha formado o mal formado de una manera, y para poder participar verdaderamente en la liturgia y permitir que la liturgia dé frutos en nuestras vidas y en nuestras comunidades, es necesario ser formados de una manera distinta de ver las cosas, de relacionarse con las cosas. Parte de esta formación es lo que estamos haciendo nosotros aquí, es estudiar acerca de la liturgia, de la lógica, del dinamismo de la liturgia, cómo es que la liturgia funciona, ¿cierto? Pero aún más importante es dejar que la liturgia nos forme a nosotros. Cuando nosotros celebramos domingo tras domingo la Eucaristía, o cuando celebramos los otros sacramentos, abrir nuestras mentes y nuestros corazones para que lo que hacemos, lo que experimentamos, empiece a profundizar nuestro conocimiento, nuestros sentimientos, nuestra experiencia de lo que Dios está haciendo. Entonces, eso es lo que hemos visto en las últimas semanas. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna crítica. Pues, ok. Bueno, entonces, Padre, ¿no? yo tengo una pregunta. Ujú. Eh, Sé que usted dice que como, ah, y sabemos, ¿verdad?, que Dios viene a nuestro encuentro y que nosotros tenemos que salir al encuentro de los que están, bueno, primeramente, pues, nuestros familiares a veces, ¿verdad?, están un poco alejados, pero también a mí me gustaría que usted me ayudara a entender o a poder hacerlo, porque es difícil a veces con tu propia familia. Yo he optado
por mejor en tema de religión no entrar, Mm, porque siempre son conflictos, como tú tratas de decirles esto está pasando, pero ellos están como a la defensiva. ujú, Y ujú, es muy difícil ese tema de cómo yo, o sea, yo quisiera poder saber un poquito cómo poder ir a ese encuentro sin ujú, que ellos se sientan ofendidos y yo poder empezar poco a poquito a hacer ese trabajo que me corresponde. mm, ujú. Muy buena pregunta. Entonces, parte de la formación que la liturgia nos ofrece es la manera en la cual Dios nos encuentra a nosotros, es el modelo de cómo nosotros debemos de salir al encuentro con el prójimo. Entonces, podemos hacer la pregunta, por ejemplo, eh, ¿qué significa que Dios nos invita a celebrar la liturgia, la Eucaristía de manera especial, cada 8 días? Eso nos dice teológicamente de que para nosotros, en nuestra condición actual, en este mundo, en esta vida, el encuentro no es algo que sucede una vez. El encuentro es algo que tiene que ocurrir constantemente, porque nosotros que vivimos en el tiempo, eh, tenemos una experiencia y después la falta de atención, las distracciones, las preocupaciones, um, nos, nos, nos causan olvidar lo que hemos experimentado. Pero Dios es paciente. Dios es paciente con nosotros. O sea, Él sigue viniendo a nuestro encuentro. Entonces, en esa dinámica de la liturgia, tenemos la, eh, la realidad de que nosotros tenemos que ser pacientes con el prójimo también. O sea, no es que el objetivo no es en una conversación de 15 minutos convertir a la otra persona. Es de tener la paciencia, de la misma manera que Dios es paciente con nosotros, de seguir tomando el tiempo para hablar con la persona, tratar de, tratar de estar presente a la persona en la misma manera que Dios se hace presente a nosotros. Otra dinámica que la liturgia nos ofrece, por ejemplo, es que la celebración de la Eucaristía se, al centro de la celebración está la idea de que eh, Jesús comparte sí mismo con nosotros, ¿cierto? En el sacramento del altar. Entonces, si esa es la realidad que la liturgia nos revela, ¿cómo es que nosotros nos relacionamos a la persona que estamos tratando de acompañar? O sea, nosotros estamos dando ideas, conceptos, dogmas, que son importantes hasta cierto punto, por supuesto, consejos, o primero que nada, le estamos dando a la otra persona nosotros mismos, nuestro ser, reconociendo la, la, la humanidad del otro y ofreciendo nuestra propia humanidad al otro. Porque nosotros vivimos en una cultura, um, como nos dice el Santo Padre en la carta, muy individualística, ¿okay? Donde hay muchas, eh, como la gente se siente muy aislada. Nosotros vivimos en una cultura rigida por el mercado, por la lógica del mercado, ¿cierto? Todo es acerca de cómo puedo eh, eh, hacer que tú compres el producto que yo estoy vendiendo, ¿cierto? Esa es la lógica de las así llamadas redes sociales, ¿cierto? Las redes sociales en sí, ¿cómo es que se eh, funcionan? ¿Cierto? Es, eh, tienen que ganar dinero, ¿cierto? Ujú. Um, mientras que la lógica de la liturgia es completamente distinto. La liturgia es un encuentro de gracia. O sea, lo que nosotros
ofrecemos no es un producto, es una persona. Y si vamos a nosotros ser misionarios de esa persona, es decir, Jesucristo, nosotros tenemos que salir a ese encuentro listos y dispuestos a compartir nuestro propio ser, no solo ideas o algún tipo de producto. No sé si no sé si eso responde a su pregunta en general, Sí, padre. pero creo que lo que la liturgia nos ofrece no son necesariamente pasos concretos. Lo que la liturgia nos ofrece es una manera de ser que que debe de informar y transformar todas nuestras acciones. La liturgia nos da una mentalidad, nos da la visión de fe, que después con nuestra propia inteligencia y nuestros esfuerzos comunes, nosotros podemos aplicar a situaciones concretas. Tiene razón, Padre Leonardo, en su respuesta a Gaby, porque a veces durante la misa habrá anuncios sobre colectas. Ujú, ujú, Es como, no es la realidad, la misa está parte del mercado. ujú, ujú. Y me encantó mucho la idea, la liturgia es un encuentro con mi vecino y primeramente ofrecer mi ser, no doctrina. Ujú, ujú, ya. Y si nosotros hemos estado bien formados por la liturgia y por las enseñanzas de la iglesia, en ofrecer mi ser, voy a ofrecer también el enseñamiento de la iglesia que yo he primero que nada recibido como discípulo. O sea, no es que se puedan separar, pero hay una diferencia entre tratar de ofrecer las doctrinas de la iglesia como un objeto, ¿cierto? Y ofrecer las doctrinas de la iglesia como parte de la persona que yo soy, ¿cierto? Porque ahí hay una testimonianza viva, ¿cierto? Que como dijo el Papa Pablo VI, lo que el mundo de hoy necesita no es tanto maestros, sino que testigos. ¿Okay? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces, la última vez, entonces estuvimos hablando de la formación que la liturgia nos ofrece, que por medio de las acciones exteriores que ejecutamos durante la celebración de la liturgia, nuestro interior es formado, es desarrollado, es cambiado. Y esto es, nunca podemos olvidar que Dios nos creó a los seres humanos como una unión de cuerpo y alma, ¿cierto? Jesús, cuando fue encarnado, participó en esta unión de cuerpo y alma. Y porque nosotros seguimos experimentando nuestras vidas como esta unión, Él viene a nosotros por los sacramentos, por la liturgia, que también es unión de lo material y lo espiritual. Entonces, lo que hacemos exteriormente debe de formar nuestra interioridad, y nuestra interioridad debe de formar lo que hacemos en la misa también. Que nos trae al primer tema de hoy, que es lo que se llama el arte de celebrar.
Okay. Empezamos en el párrafo 48. Como dice esa primera frase, un modo para custodiar y para crecer en la comprensión vital de los símbolos de la liturgia es ciertamente cuidar el arte de celebrar. Okay. Ahora, nosotros vivimos en una sociedad, en una cultura que le da la prioridad a lo técnico, a lo que tiene resultado y efecto inmediato, ¿cierto? Nosotros no somos buenos con la capacidad de esperar, ¿cierto? Nosotros queremos que todo sea en este instante, ¿cierto? Nosotros, si tenemos un teléfono, queremos el más nuevo porque es más rápido, toma mejores fotos, tiene más capacidades, ¿cierto? El arte es distinto. El arte no es acerca de lo que es lo más eficiente, lo más rápido. ¿Okay? El arte se concentra más en lo que es más profundo. Y por eso para nosotros esta es algo que no es fácil para nosotros entender inmediatamente. Entonces podemos ver, el Santo Padre identifica 3 conocimientos necesarios para desarrollar el arte de celebrar la liturgia. Ese es en el párrafo 49. Primero, es la comprensión del dinamismo que describe la liturgia. Y esto es lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas. ¿Okay? Que el momento de la acción celebrativa es el lugar donde, a través del memorial, se hace presente el misterio pascual para los bautizados en virtud de su pasión, puedan experimentarlo en su vida. Entonces, eso es lo que hemos estado presentando estas últimas semanas, que cuando nos reunimos para celebrar la liturgia, la cosa más importante no es lo que nosotros sentimos o pensamos o queremos, aunque eso es importante. Pero lo más importante es que la liturgia es, primero que nada, el momento donde se hace presente el misterio pascual de Cristo, es decir, la realidad de su pasión, muerte, resurrección y glorificación. Y por eso hemos tomado tiempo estas semanas para hablar acerca de eso. Entonces tenemos que reconocer eso. ¿Qué es la liturgia? Segundo, tenemos que conocer cómo actúa el Espíritu Santo en cada celebración. O como dice el Santo Padre, el arte de celebrar debe estar en sintonía con la acción del Espíritu. ¿Okay? Porque si no estamos atentos a la acción del Espíritu, vamos a caer en la tentación de la mundanidad espiritual, es decir, del gnosticismo o el neopelagianismo. Y el tercer conocimiento, que ya hemos también visto, es la dinámica del lenguaje simbólico. Y recuerden que dijimos que hay una diferencia entre un símbolo y un signo, ¿cierto? Recuerden que un signo es algo arbitrario que nosotros decidimos significa algo. Por ejemplo, todos nosotros, en algún punto nos pusimos de acuerdo, nos hemos puesto de acuerdo, que en un semáforo, verde significa adelante
amarillo significa cuidado, rojo significa pare. ¿Okay? Esos son signos, esos colores son signos, porque comunican un mensaje, pero el mensajero, es decir, el color, no tiene nada estrictamente conectado con el mensaje. Andar, parar. Un símbolo es un signo en el cual el mensaje y el mensajero están íntimamente unidos. Por ejemplo, el agua es un símbolo de la pureza. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en sí el agua purifica, el agua limpia. Es parte de su naturaleza. Y por eso nosotros podemos usar el agua como un símbolo de la pureza. ¿Sí? Okay. Entonces, esos son los tres conocimientos que tenemos que desarrollar para poder celebrar la liturgia con arte. Y eso es el conocimiento de la realidad del misterio pascual presente, de la acción del Espíritu y del lenguaje simbólico. Okay. En el párrafo 50, el Santo Padre nos habla de la diferencia entre la técnica y el arte, ¿cierto? Y para desarrollar un arte se necesita una disciplina, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes toca un instrumento de música. ¿Hay alguien que toque un instrumento de música? Padre Mike, ¿qué instrumento toca usted? Trompeta. La trompeta. Ok. ¿Y cuántos años ha estudiado la trompeta? Desde juventud. De la juventud. Ok. Y para llegar al nivel que tiene hoy, ¿tenía alguna rutina de practicar la trompeta? Sí, 1 hora por día durante la secundaria y la universidad. Entonces, esa es una disciplina Sí, que le dio una aptitud para un arte, ¿cierto? cierto. Y lo mismo sucede con la liturgia. Tenemos que tener la disciplina. No es algo que uno lo aprende una vez y ya está. Por eso que tenemos que regresar día tras día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, a la liturgia para desarrollar esa disciplina. ¿Okay? Y también es una disciplina, es un arte que aprendemos y que nos forma juntos. No es como o sea, el padre Mike toca la trompeta, desarrolló la capacidad de tocarla, pero me imagino que en cierto punto, padre Mike, usted tuvo que aprender a tocar la trompeta dentro de un grupo de músicos. Y cómo escuchar a los otros músicos y tomar parte dentro de un grupo de músicos para poder hacer música aún más bella de lo que usted era capaz de tocar solo, me imagino, ¿cierto? Cierto. Y lo mismo sucede con la liturgia. No es una disciplina que aprendemos aislados, sino que es una disciplina, es un arte que tenemos que desarrollar juntos en la celebración. Cada vez que vamos, estar presente con mis hermanos y hermanas en la fe y tener ese encuentro común con Dios nos forma a todos juntos. Y eso nos forma en manera particular a nosotros a reconocer
y responder al individualismo que caracteriza nuestra cultura. Incluso yo diría el hiperindividualismo, o sea, porque es por todas partes está. Y también es una disciplina que implica todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra historia. Todo eso está involucrado en el arte de celebrar la liturgia. No sé si hay alguna pregunta. En el párrafo 52, el Santo Padre nos ofrece una breve pero importante meditación de cómo la liturgia nos forma. Y es por medio de un aspecto de la liturgia que muchas veces ignoramos. Y muchas veces lo ignoramos a propósito, porque no nos sentimos cómodos con este aspecto. Y eso es el silencio. Nosotros vivimos, yo sé que lo digo muchas veces, pero la liturgia es una de las cosas más anticulturales que tenemos. Y por eso es tan importante. Nosotros vivimos en una cultura donde estamos completamente inundados por el sonido. Hemos sido formados por la cultura de tal manera de que no nos sentimos cómodos con el silencio, ¿cierto? Y estos famosos teléfonos celulares han hecho esto aún peor, ¿cierto? Pero la liturgia, por ejemplo, en la liturgia el silencio tiene un rol muy importante que no lo reconocemos muchas veces. Y el Santo Padre nos llama a reconocer la importancia del silencio. Él dice, el silencio mueve el arrepentimiento y el deseo de la conversión, suscita la escucha de la palabra y la oración, dispone a la adoración del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo es que la liturgia nos forma para tener la capacidad de no solo soportar, sino que de recibir como una gracia el silencio en nuestras vidas? ¿Cómo es que los momentos en los cuales tenemos que observar silencio dentro de la liturgia desarrolla dentro de nosotros la capacidad de guardar silencio con un sentido de paz, con un sentido de apertura en el resto de nuestras vidas? Si no somos capaces de observar el silencio por ciertos momentos durante la liturgia, ¿cierto? En cuanto, si entre la primera lectura y el Salmo hay una pausa de 1 minuto, digamos, porque el rito nos dice que debe haber una pausa, inmediatamente todos nos colocamos inquietos. ¿Qué pasó? ¿A quién se le olvidó ir a cantar el Salmo? ¿Cierto? Pero si de poco a poco empezamos a desarrollar esos músculos que no solo aguantan el silencio, sino que reciben al silencio con gratitud y asombro, entonces la liturgia nos formará para ser
individuos y comunidades de fieles que son capaces de guardar silencio en el resto de nuestra vida para poder escuchar la voz de Dios y la voz del prójimo. Y eso nos regresa a su pregunta, Gabby, porque si no hemos sido formados por la liturgia para ser capaces de apreciar el silencio y de reconocer que la liturgia es un diálogo entre Dios y su pueblo, entonces cuando nosotros queremos compartir la buena nueva con el prójimo, con nuestros miembros de nuestra familia, no tendremos la capacidad de reconocer que es un diálogo el que tenemos que tener y que quizás se dirán cosas que la única respuesta a lo que se dice es el silencio. Esta semana tuve un encuentro con una señora en mi parroquia y me reveló ciertas experiencias que ella había sufrido en su vida, serias. Y si yo no tengo la capacidad desarrollada por medio de la liturgia de responder a lo que es difícil de escuchar, a esa tensión con una paz que es expresada por el silencio. Entonces, cuando mi hermano o mi hermana me revela algo de sí mismo en un deseo de tener un encuentro entre personas conmigo, se me va a hacer mucho más difícil aguantar esa revelación y recibirla. Okay. ¿Hay alguna pregunta? Okay. Si no, ya son las 10:17 aquí en el centro, no, en el este, en Kentucky, y en la mayoría de Indiana. Son las 9:17 aquí en el noroeste de Indiana, entonces podemos aquí tomar una pausa. Si regresamos a las 10:30, 9:30 para nosotros, y terminamos la lectura y empezamos y hablamos un poco de la piedad popular. Ok, gracias. Ok, bienvenidos una vez más y estamos aquí terminando esta carta del Papa Francisco. Estamos en el párrafo 51, donde que me salté, pero podemos regresar, donde muchas veces cuando hablamos acerca del arte de celebrar la liturgia, pensamos acerca de los obispos y presbíteros que presiden la liturgia y por supuesto tienen un rol particular e importante. Pero en el 51 nos recuerda el Santo Padre que todos los bautizados, todos nosotros, tenemos que desarrollar este arte de celebrar. Dice, pienso en todos los gestos y palabras que pertenecen a la asamblea. Reunirse, caminar en procesión, sentarse, estar de pie, arrodillarse, cantar, estar en silencio, aclamar, mirar, escuchar. Todas esas acciones son parte del arte de celebrar la liturgia. Son muchas las formas en que la asamblea, como un solo hombre, participa en la celebración. Y aquí dice, realizar todos juntos el mismo gesto, hablar todos a la vez, transmite a los individuos la fuerza de toda la asamblea. Es una uniformidad
que no solo no mortifica, sino que por el contrario, educa a cada fiel a descubrir la auténtica singularidad de su personalidad, no con actitudes individualistas, sino siendo conscientes de ser un solo cuerpo. Ahora, déjenme ofrecerles un ejemplo, quizás un poco divertido, pero y yo sé que eso no es el caso en la parroquia del Padre Mike, porque él toma seria su responsabilidad de formar a los fieles para el arte de la celebración litúrgica, pero en todas las comunidades hispanas que yo he estado parte, y no sé, puede que sea una cosa de problemas físicos, pero siempre hay una o dos personas, usualmente mujeres, que responden un poco más rápido que el resto de la asamblea, ¿cierto? Y en cierto sentido nos podemos reír, pero ¿qué es el mensaje teológico que esa acción comunica y revela? Y el punto de eso no es condenar a nadie, juzgar a nadie, pero tenemos que reconocer de que, como dice el Santo Padre, ¿cómo podemos ser un solo cuerpo al nivel espiritual existencial, ¿cierto? Cuando tenemos la dificultad de responder con una sola voz. Si la unidad de lo físico y lo espiritual es verdaderamente real, como nos dice el Santo Padre, entonces nuestras acciones externas van a tener algún tipo de impacto sobre nuestra experiencia interna. También, por ejemplo, y este es un tema que estamos aquí revisando en la diócesis de Gary una vez más, pero el acto de recibir la comunión se supone que es un acto de los individuos, pero en común, ¿cierto? Entonces, las instrucciones de la iglesia nos dicen que durante la procesión a la comunión, todos tienen que mantener la misma posición de cuerpo como expresión externa del deseo a unidad interna, y todos deberían cantar el canto de comunión como expresión de una voz unánime en ese momento. Pero en muchas comunidades, ¿cierto? Porque tenemos esta mentalidad individualista. En cuanto yo recibo la comunión, lo único que importa es Dios y yo. ¿Cierto? Entonces, tengo que arrodillarme y no hay nada malo con la postura de arrodillarse. Pero yo entro en mi oración en este momento. Y tengo que tune out el resto de la asamblea. Pero como dice el Santo Padre, ¿qué revela eso? Un entendimiento teológico que verdaderamente no está de acuerdo con el entendimiento, el sentido teológico de la liturgia. Que en ese momento entramos en una comunión íntima, no solo con el Señor presente en el sacramento, aunque eso es cierto, pero también con todos mis hermanos y hermanas que también están entrando en comunión con el Señor. Entonces, ven cómo los gestos, como las palabras que decimos, el silencio que guardamos, todo eso revela y afecta la experiencia litúrgica. Y cuando la liturgia, cuando celebramos con arte la liturgia, entonces nosotros somos formados para mantener el equilibrio que nos permite decir, soy individuo, pero un individuo dentro de este pueblo, de esta comunidad de fe, que después de la liturgia me permite localizarme, situarme dentro de la iglesia y dentro del mundo, con esa visión antropológica, es decir,
acerca del ser humano que la liturgia nos da. Porque si yo me reconozco como un individuo que es parte íntegra de una comunidad dentro de la celebración litúrgica, es más probable que yo mantenga ese sentido en mi vida cotidiana. No me voy a ver como un individuo aislado en el trabajo, en mis relaciones de familia, en mi relación a la sociedad. Pero voy a entender más claramente que en todas esas comunidades sigo siendo ese individuo que está íntimamente relacionado a los otros. Es así que el arte de celebrar nos enseña el arte de vivir la vida cristiana. No sé si hay alguna pregunta sobre eso. Ok, bueno. Entonces, después de hablar acerca de cómo la comunidad cristiana debe desarrollar el arte de celebrar, el Santo Padre ofrece unas palabras a los presbíteros acerca de cómo ellos deben desarrollar el arte de celebrar como presidentes de las asambleas. Y en el párrafo 55, el Santo Padre habla de uno de sus temas preferidos cuando habla con los sacerdotes, la homilía, porque él tiene ideas bien claras y fuertes acerca de lo que la homilía debe de ser y lo que no debe de ser. Y en el párrafo 57, el Santo Padre dirige a todos los sacerdotes, pero es algo que todos podemos apreciar. Esta bella frase. El presbítero, cuando celebra, tenga ante todo la viva conciencia de ser, por misericordia, una presencia particular del resucitado. Y después más adelante, la asamblea tiene derecho a poder sentir en esos gestos y palabras del presbítero el deseo que tiene el Señor, como hoy como en la última cena, de seguir comiendo la Pascua con nosotros. Entonces, el sacerdote que preside la celebración litúrgica tiene este rol que viene del Señor mismo, de ser una presencia particular del resucitado, que nos recuerda que el deseo de celebrar la Eucaristía no viene de la comunidad, sino que viene primero que nada del Señor. Y al final de ese párrafo, la norma más excelsa y por tanto más exigente es la realidad de la propia celebración eucarística, que selecciona las palabras, los gestos, los sentimientos, haciéndonos comprender si son o no adecuados a la tarea que han de desempeñar. Muchas veces caemos en la tentación, todos nosotros, de querer formar la liturgia a nuestra imagen y semejanza, de cambiar, de adaptar la liturgia a lo que es más conveniente para nosotros o lo que nosotros preferimos. Pero la verdadera manera en la cual deberíamos relacionarnos con la liturgia, es decir, no cómo yo la formo, sino cómo ella me forma a mí. Sigue en el siguiente párrafo. Cuando la primera comunidad parte el pan en obediencia al mandato del Señor, lo hace bajo la mirada de María. Y tiene esta bella meditación sobre cómo la Virgen Madre
supervisa los gestos de su Hijo encomendados a los apóstoles. Y al final, terminando la carta a nosotros, en el párrafo 51, el Santo Padre nos recuerda de que él simplemente quería darnos algunos principios generales para cómo nosotros podemos entender, celebrar y vivir la liturgia. Cómo desarrollar una vez más el asombro necesario para ser formados por la celebración. Y al último momento, casi como que se le había olvidado decir algo, los últimos dos párrafos, el Santo Padre habla acerca de otro aspecto esencial de la liturgia, que es el tiempo. El tiempo. El año litúrgico y el día del Señor, es decir, el domingo. Por eso, en el párrafo 64, a la luz de lo que hemos recordado anteriormente, entendamos que el año litúrgico es la posibilidad de crecer en el conocimiento del misterio de Cristo, sumergiendo nuestra vida en el misterio de la Pascua mientras esperamos su vuelta. Ustedes saben que cada año, a través del curso del año, la Iglesia nos invita en la liturgia, por medio del año litúrgico, a contemplar, a celebrar y a vivir el misterio de Cristo en diferentes temporadas, Entonces, tenemos el Adviento, que nos recuerda de la primera venida del Señor en nuestro mundo y nos dirige los ojos de la fe a su segunda venida en gloria. Durante la Cuaresma, recordamos que la vida cristiana siempre requiere una conversión y una renovación, para usar esa palabra tan clave para ustedes, que culmina en la celebración del Tríduo Pascual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que le da el censo a todo el año litúrgico. Después en la ascensión del Señor y Pentecostés. Porque nosotros, como criaturas que vivimos en el tiempo, en nuestros cuerpos y espíritu, el tiempo es algo esencial para nosotros, es parte de nuestra naturaleza. Entonces, la liturgia nos acompaña durante el transcurso del año. Y también, de manera especial, cada semana, recordamos, celebramos y vivimos la Pascua de Cristo cada 8 días, cuando entramos en contacto especial con ese acontecimiento de salvación. Y como dice el Santo Padre, el domingo, antes de ser un precepto, es un regalo que Dios hace a su pueblo. La celebración dominical ofrece a la comunidad cristiana la posibilidad de formarse por medio de la Eucaristía. De domingo a domingo, la palabra del resucitado ilumina nuestra existencia, queriendo realizar en nosotros aquello para lo que ha sido enviada. De domingo a domingo, la comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo quiere hacer también de nuestra vida un sacrificio agradable al Padre, en la comunión fraterna que se transforma en compartir, acoger y servir. De domingo a domingo, la fuerza del pan partido nos sostiene en el anuncio del Evangelio, en el que se manifiesta la autenticidad de nuestra celebración. O sea, nuestra celebración solo es auténtica si nos lleva a la misión.
Una muy bella, muy profunda carta que el Santo Padre nos ha escrito a todos nosotros, que espero que ustedes ahora que la han leído, la hemos leído juntos, que puedan regresar a esta carta, porque hay mucho que uno puede recibir, aprender, reflexionar en estas palabras del Santo Padre. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Ok, bueno, si no, entonces eso es el tema principal de ese módulo, la liturgia. Pero también hay un segundo tema que vamos a cubrir de una manera un poco más breve, porque no tenemos tanto tiempo, pero espero que nuestra discusión sobre la liturgia nos ayude a apreciar y a entender ese próximo tema con más sabiduría, y eso es la piedad popular. Y se me olvidó cuando preparé el syllabus incluir una lectura acerca de esto, es mi culpa, pero por eso podemos hablar acerca de esto ahora. Déjenme compartir esta pantalla con ustedes. Okay. Okay. Bueno, me refiero una vez más a la carta Evangelii Gaudium, la carta que vimos al principio de nuestro tiempo junto, cuando hablamos acerca de la mundanidad espiritual. En esa misma carta, el Santo Padre trata el tema de la fuerza evangelizadora de la piedad popular. Básicamente, cuando estamos hablando de la piedad popular, ¿qué piensan ustedes cuando escuchan el piedad popular? ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Hay algún ejemplo que les viene a mente de la piedad popular? O sea, ya hemos hablado de la liturgia. Son los ritos que hacen presente el misterio pascual de Cristo, los sacramentos, la liturgia de las horas, ¿cierto? La piedad popular es relacionada, o debe ser relacionada con la liturgia, pero es distinta. ¿Qué otro tipo de oraciones son parte de nuestra tradición como cristianos? ¿El rosario? ¿El rosario? Ok, hay un ejemplo, el rosario, sí. ¿Hay algún otro? ¿Qué más les viene a mente? Las novenas. Las novenas pueden ser, sí, sin duda. Exactamente. Y hay algunas que son más conectadas a la liturgia. Por ejemplo, una novena para la fiesta de Pentecostés, en los días que nos prepara, que nos ayuda a celebrar la liturgia. Exacto. ¿Algo más? La liturgia de las horas. No, la liturgia de las horas es liturgia. No es, porque es algo, es parte de la oración pública, del culto público que la iglesia le rinde a Dios por Cristo. Es el Padre Nuestro, Padre. El Padre Nuestro puede ser parte de la devoción, de la piedad popular o de la liturgia, porque la rezamos en
en la misa, en los otros sacramentos, en la liturgia de las horas. Belinda, usted que está tan involucrada cada Viernes Santos en esta expresión de piedad popular en San Pablo. Ajá. El Vía Crucis, las estaciones de la cruz. El Vía Crucis, un ejemplo, ¿cierto?, de la piedad popular, ¿cierto? También algunas fiestas culturales, ¿cierto? Sí, hay todo tipo de variedades de expresiones de piedad que no son parte de la liturgia, pero sin embargo son parte de la piedad del pueblo cristiano. Entonces, lo que el Santo Padre nos dice en estos párrafos del Evangelium Gaudium es que la piedad popular es parte de una dinámica muy importante. El Evangelio se proclama no solo a ciertos individuos, personas, sino que también se proclama a culturas, ¿cierto? Y que cuando una cultura recibe el Evangelio, esa cultura es enriquecida por el Evangelio y también tiene la posibilidad de enriquecer el Evangelio, ¿cierto? Entonces, hay este proceso en el cual una cultura, ¿cierto? Por ejemplo, recordemos que Jesús era un judío, ¿cierto? Y que sus enseñanzas, sus gestos, en gran parte eran formados por la cultura judía de 2000 años atrás. Pero muy rápidamente el evangelio fue llevado a las naciones, a otros pueblos, a otras culturas. Y cada cultura fue enriquecida por el evangelio y pudo contribuir a la belleza del evangelio. Recuerden las palabras de San Pablo al final de la carta a los filipenses cuando dicen: todo lo que es noble, todo lo que tiene virtud, todo lo que es digno y honorable, piensen a todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, todo lo que es verdaderamente humano, digno de virtud, es capaz de ser enriquecido y de enriquecer el evangelio. Porque el evangelio tiene que ser inculturado, ¿cierto? El evangelio que nosotros proclamamos hoy es el mismo evangelio que fue proclamado 2000 años atrás en la Tierra Santa y en diferentes partes del Imperio Romano, pero la manera en la cual ese evangelio se presenta, se comunica, se ofrece, tiene que ser adaptado a la cultura que va a recibir el evangelio, ¿cierto? Por ejemplo, una cultura asiática donde hay que es basada en cierto sentido en la distinción de una jerarquía y cada uno tiene su lugar y el respeto, el evangelio se va a enculturar en una manera distinta en esa cultura que en nuestra cultura americana moderna, donde todos somos iguales. Y cada cultura puede ser enriquecida por el evangelio, porque nuestra cultura americana tiene que aprender, reconocer que la igualdad de dignidad no significa la igualdad de funciones, porque el cuerpo místico tiene diferentes funciones. Mientras que una cultura que le da mucha atención a la jerarquía y a cada uno en su lugar y al respeto al superior, tiene mucho que aprender del mensaje del evangelio de la igualdad en dignidad de todos los hombres y mujeres. Y por eso, como dice aquí el Santo Padre,
puede decirse que el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. Ese es un proceso que tiene que suceder constantemente. Aquí toma importancia la piedad popular, verdadera expresión de la acción misionera espontánea del pueblo de Dios. Se trata de una realidad en permanente desarrollo, donde el Espíritu Santo es el agente principal, igual que en la liturgia. ¿Okay? La devoción popular siempre tiene que seguir el impulso del Espíritu Santo, no nuestros propios impulsos, igual que la liturgia. En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo, ¿cierto? Esa es la belleza y ese es el poder de la piedad popular. Puede al mismo tiempo mostrar cómo la cultura ya ha recibido la fe y cómo puede transmitir esa fe. Bien. Y no sé si ustedes han hablado en otros módulos acerca de esto, pero para el Papa Francisco, una de las experiencias claves para su pensamiento como pastor de la iglesia fue la experiencia que él tuvo cuando era arzobispo de Buenos Aires, en Argentina, de participar en la asamblea de Aparecida en Brasil. Déjeme cerrar la ventana porque están cortando el pasto. Ok, disculpe. Ok. Cuando él era arzobispo de Buenos Aires, participó en una asamblea de todos los obispos de Latinoamérica en Aparecida, en el santuario Aparecida en Brasil. Y ese fue una experiencia muy importante para el desarrollo teológico del Santo Padre. Y aquí vemos algunos de los frutos de ese desarrollo. Él dice, en el documento de Aparecida se describen las riquezas que el Espíritu Santo despliega en la piedad popular con su iniciativa gratuita. En ese amado continente, es decir, en Latinoamérica, donde gran cantidad de cristianos expresan su fe a través de la piedad popular, los obispos la llaman también espiritualidad popular o mística popular. Se trata de una verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos. No está vacía de contenidos, sino que los descubre y expresa más por la vía simbólica, ahí regresamos a la vía simbólica, que por el uso de la razón instrumental. Y en el acto de fe se acentúa más el credere in Deo, es una expresión latín, que en el credere Deo. Es decir, la piedad popular no es tanto acerca de discursos teológicos, sino que es acerca de la fe, la confianza que nosotros ponemos en Dios. El Santo Padre sigue. Es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la iglesia y una forma de ser misioneros. Conlleva la gracia de la misionariedad, de salir de sí y del peregrinar. El caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular, también llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto evangelizador. La piedad popular tiene un gran poder en la visión del Santo Padre. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Padre, no pregunta, solo un comentario. Sí, sí, comenta, sí.
A mí me gusta escuchar, bueno, en las mañanas me levanto y hago unas oraciones y escucho a un padre español, a Martín Santiago. En lo que me voy a mi trabajo voy escuchando su evangelio y su homilía. En la tarde cuando estoy comiendo me gusta escuchar a un padre mexicano y es el mismo evangelio, las mismas lecturas. Y ya en la tarde, cuando se llega la hora de la misa, voy a la misa aquí con mi padre anglosajón. Me llena mucho porque son un europeo, un mexicano y el anglosajón. Pero está perfectamente, es la misma lectura, pero está todo conectado. De cada uno le agarro un poquito y no sé, lo quería comentar porque cada quien tiene su mensaje, por así decirlo, según la zona. Pero todo tiene una conexión porque es la palabra de Dios. No sé si me explico. Sí, sí se explica. Muy bien. No, okay. Déjenme... cuando era seminarista, el rector del seminario usaba esta imagen. La espiritualidad del cristiano es como ¿cómo, ¿dicen cazuela ustedes o no? En mexicano dicen cazuela. Sí, una cazuela, Bueno, un stew. ¿Cómo? cacerola, tal vez. Cacerola. Déjenme ver. No tenía esto preparado, pero a ver si funciona. Como un guisado. Un guisado. ¿Okay? Entonces, la liturgia y la palabra de Dios son como la carne, las papas del guisado, ¿cierto? La parte principal. Y la piedad popular es como la sal que uno le echa, lo que le da el sabor particular. A ti quizás te gusta más salado, a mí menos salado, a ti más picante, a mí más picante. Entonces, la liturgia y la palabra de Dios son esencial, no son opcionales. Pero la piedad popular nos da un poco de oportunidad de darle un sabor más particular a lo que es lo esencial. No sé si eso les ayuda a ustedes. A mí me ayudaba mucho cuando lo pensaba. Por eso para el Papa Francisco, especialmente el impulso misionario de la piedad popular es muy importante, porque es la manera en la cual cada pueblo y cada persona le da su gusto, su sabor particular al mensaje del evangelio que es para todos, ¿cierto? Por eso quizás algunos tienen una devoción particularmente a la Virgen María. Otros tienen una devoción más particular a la cruz de nuestro Señor. Algunos experimentan la piedad popular, por ejemplo, usando una imagen religiosa o el rosario, algo contemplativo. Otros quizás la experiencia de una peregrinación es la manera en la cual ellos expresan el sentido del movimiento de la vida cristiana. Entonces, cada uno de nosotros le puede dar su propio sabor a la vida de fe por medio de la devoción popular. Y al mismo tiempo, la piedad popular es una manera en la cual nosotros podemos salir al encuentro con otros miembros de nuestra cultura que quizás todavía no han recibido la buena nueva. Porque el evangelio siempre tiene que ser inculturado. La semilla tiene que ser planteada y recibida en una tierra capaz
de acogerla y de responder a ella. Pero no todo es sol y conejitos con la piedad popular. Porque, como siempre, para nosotros los cristianos, a veces tenemos la tendencia de tomar algo bueno y estar tan obsesionado por él que se convierte en algo menos de lo que debe de ser. Por eso me gustaría brevemente, antes de terminar, regresar con ustedes a la carta del Santo Padre, Desiderio Desideravi, algo que salten de antes. En el párrafo 49. Donde el Santo Padre nos da los 3 conocimientos necesarios para el arte de celebrar. Y en medio del segundo nos ofrece una advertencia. Dice el Santo Padre: es necesario, pues, conocer cómo actúa el Espíritu Santo en cada celebración. El arte de celebrar debe estar en sintonía con la acción del Espíritu. Solo así se librará de los subjetivismos que son el resultado de la prevalencia de las sensibilidades individuales de nuestra cultura. Y nos dice de los culturalismos, que son incorporaciones sin criterio de elementos culturales que nada tienen que ver con un correcto proceso de inculturalización. Entonces, la piedad popular es parte del proceso de inculturalización del Evangelio, de la manera en la cual el Evangelio hace un hogar dentro de una cultura. Pero nos advierte el Santo Padre, tenemos que tener un criterio acerca de esos elementos culturales, porque pueden haber ciertos elementos que no tienen nada que ver con el correcto proceso de inculturalización. Okay. Pensemos en un ejemplo. Digamos, por ejemplo, cada vez que celebramos la fiesta, o muchas veces, cuando celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, comunidades cristianas tienen la costumbre, la práctica, de incluir en esas celebraciones elementos de la cultura indígena de México, en la cual se proclamó el Evangelio en los años 1500, ¿cierto? Y la aparición de la Virgen de Guadalupe en sí es una maravillosa expresión de la inculturalización, ¿cierto? La Virgen María se reveló, se manifestó en una manera que era completamente accesible a la cultura de esos tiempos. Su apariencia, sus vestiduras, todo era inculturado, ¿cierto? Para que el pueblo de esos tiempos en México pudiera recibir y responder a la buena nueva. Pero también tenemos que reconocer que esa cultura que recibió el Evangelio, como todas las culturas que han recibido el Evangelio, tenían ciertos elementos
que no eran coherentes con el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, la adoración de dioses o de la naturaleza, ¿cierto? Eso es contrario a la revelación de Dios en Cristo. Entonces, cuando nosotros hoy, en nuestra devoción, en nuestra piedad popular, queremos celebrar cómo la cultura mexicana en los años 1500 recibió la buena nueva del Señor, tenemos que estar atentos a celebrar cómo esa cultura recibió ese mensaje, pero al mismo tiempo tenemos que estar atentos a no incorporar dentro de nuestra piedad popular elementos de esa cultura que quizás no son parte del Evangelio. No sé si me explico. ¿Me pueden responder ustedes? Si puedo añadir un comentario, otra manera de complementar eso es que precisamente porque ninguna cultura es perfecta, la inculturización es precisamente la conversión al Evangelio, pero a la misma vez ninguna evangelización se da sin pasar por la cultura. Y de ahí podemos decir que la fe se mama a través de, antropológicamente, la cultura. Entonces es una línea muy delgada en el entender qué es la esencia de la revelación y a la misma vez hacer a un lado los elementos culturales que necesitan ser pasados por el crisol, por decir así, del Evangelio mismo para responder a esa revelación. Muy bien dicho, Oscar. Muchas gracias. Ahora, hagamos el mismo ejercicio con nuestra cultura norteamericana contemporánea, ¿cierto? Como hemos dicho muchas veces, nuestra cultura americana de hoy, de los Estados Unidos, es una cultura que valoriza, o aún más que podemos decir, adora el individualismo, el mercado y la idea de que lo que yo tengo, yo me lo merezco, ¿cierto? Yo creo que podemos estar de acuerdo que ese es el aire que nosotros respiramos en nuestra cultura, ¿cierto? Y tenemos que tener cuidado para no dejar que esas ideas culturales que no están de acuerdo con el Evangelio afecten nuestra piedad popular. Como por ejemplo, alguien mencionó que una expresión de la piedad popular es el rosario, que es uno de los actos de piedad popular más difusos y más importantes de la tradición cristiana. Pero cuando yo rezo el rosario, tengo que tener cuidado de no dejar que la cultura en la cual yo vivo me cause participar en ese acto de piedad popular de una manera que no fomenta el espíritu cristiano. ¿Qué significa eso? Si yo vivo en una cultura individualista, es probable que yo tenga la tentación, por lo menos, de ver al rosario como algo individualístico, ¿cierto? Que el rosario es Dios y yo. Y si alguien me pide que le ayude con algo mientras yo estoy rezando el rosario, ¿cómo es que esa persona puede interrumpir mi tiempo con Dios? Entonces ya la cultura está afectando cómo entramos a la piedad popular, porque la piedad popular siempre nos tiene que llevar al servicio, ¿cierto? La piedad popular no es acerca de Dios y yo.
que nos involucra, pero también tiene que involucrar al prójimo. En una cultura del mercado como la nuestra, donde todo es un negocio, un intercambio material, no podemos dejar que esas ideas culturales afecten cómo rezamos el rosario. Yo voy a rezar el rosario porque yo quiero que Dios me dé esto. No, esa no es una mentalidad cristiana. La oración no es acerca de tratar de convencer a Dios que haga lo que yo quiero. La oración es el esfuerzo de disponerme a mí para la voluntad de Dios. O la mentalidad de lo que yo tengo, yo me lo merezco, o yo me lo gané. La mentalidad del esfuerzo, que dice, si yo rezo el rosario, yo voy a ser X, yo voy a ser más santo. No, la santidad no funciona así. La santidad es dejar que el Espíritu Santo nos renueve y nos transforme. Y el rosario me puede ayudar a disponerme a esa transformación y renovación. Pero no es algo mecánico. ¿Ven cómo es la piedad que tiene que enriquecer a la cultura? Y la cultura puede afectar la fe para el bien, y lo ha hecho muchas veces, pero al mismo tiempo tenemos que tener atención para no dejar que lo que en la cultura no corresponde al Evangelio no dañe el bien de la piedad popular. No sé si me explico. Me again, Father, if you allow me. Me da mucho gusto que salgan este tipo de temas porque de alguna manera creo que los hemos visto en otros módulos, pero ya estamos aterrizando en cosas muy concretas. Y no sé si recuerdan, no recuerdo qué módulo, Chuy hacía una pregunta y un comentario que le dimos varias vueltas cuando él decía que uno de sus trabajos como ministro es que empezaba por enseñar a persignar a los hombres de su grupo y esto causaba de alguna manera un diálogo muy interesante porque ciertamente empezamos desde la base, desde lo más, pero el escucharte aquí ya en un tema muy particular de liturgia y devoción, espero se entienda pues que hay prioridades y que hay una jerarquía en el arte de celebrar. Sin embargo, a la misma vez, volviendo a la pregunta de Gaby, cuando decía, bueno, ¿y qué hacemos con nuestros seres queridos y familiares? Se me hace importante que tomemos en consideración que cuando entramos en esos diálogos, la importancia que tiene el reconocer que cuando alguien está practicando por mucho tiempo estas devociones, para ellos significa el valor absoluto y que si no tomamos en cuenta que es un proceso y no tomamos en cuenta lo difícil que puede ser alguien que sacrifique o que escuche que no porque rece 15 rosarios voy a sacar 30 almas del purgatorio, va a representar pues un dolor muy fuerte, ¿verdad? Al escuchar estas palabras de que hay jerarquías y hay valores y que de alguna manera causa una sensación pues incómoda y que de aquí viene también mecanismos de autodefensa, ¿verdad? Y lo importante para nosotros como no engancharnos y no terminar en lo que era una invitación al encuentro que termine en una discusión y en peleas de cosas que a lo mejor la otra persona no está lista, ¿verdad? Para escuchar y fomentar ese encuentro. Entonces, anyhow, quizás me estoy alargando, pero es un tema sensible cuando tratamos de alguna manera hacer una diferencia con nuestra gente en este tema de devoción popular.
Por eso a mí me gusta mucho la imagen que me dio mi rector del seminario, es de la devoción popular como el condimento, la especia, que le da un sabor particular para mí de la vida cristiana. O sea, todos necesitamos la parte fuerte del plato, que es la palabra de Dios y los sacramentos. Pero puede que a mí me guste más un poco más salado, un poco menos salado, un poco más picante, un poco menos picante. Y eso es lo que la piedad popular me ayuda a mí también y a una cultura a hacer, es a darle al evangelio un poco de sabor particular. Pero la sal o el ketchup o lo que sea, la mayonesa, no es la parte principal. Pero es esencial para que sea algo que yo reciba. Y la otra cosa que quería responder es que hay dos riesgos. Y el Papa Francisco lo hace muy bien. Un riesgo es decir que la piedad popular es todo. El otro riesgo es decir que la piedad popular es nada. Y el Santo Padre nos recuerda, no, la piedad popular tiene un rol particular en la vida de la iglesia y en la evangelización. Pero tiene que siempre llevar, relacionarse a la vida litúrgica de la iglesia. Otra cosa que yo he estado pensando mucho últimamente, leyendo, reflexionando, escuchando entrevistas. Cuando hablamos de la evangelización, muchas veces decimos, yo quiero que esta persona que no va a misa, digamos, los domingos, que vaya a misa conmigo, ¿cierto? Y la invitamos a ir a misa. Pero como hemos visto en la carta del Papa Francisco, verdaderamente poder situarse e integrarse dentro de la celebración litúrgica requiere una formación, requiere tiempo, Entonces, a veces decirle a una persona que no tiene la costumbre de ir a misa, vamos a misa, puede ser como un shock, ¿cierto? ¡Wow! ¿Cierto? Es como ir de 0 a 100 kilómetros en 6 segundos, ¿cierto? Y es ahí donde la piedad popular quizás puede tener un rol importante, porque es la piedad popular es un poco más accesible, es un poquito más, es menos intimidante. Entonces puede ser un punto de primer contacto en el proceso de evangelización. No puede ser el punto de último contacto, porque el objetivo es comunión con Dios y con los otros fieles en la Eucaristía. Pero recordando que eso es un proceso que requiere tiempo, puede que la piedad popular tenga su parte dentro de este gran proceso de evangelización. ¿Hay algún? Ya eso era todo. Hemos terminado un poco adelantados hoy, que no es tan terrible en la última sesión. Pero no sé si alguien podría ofrecer algunos pensamientos o ideas que han estado pensando estas últimas semanas o que desean seguir pensando después de este módulo sobre la liturgia y la piedad popular. Padre, aquí José Morales. Primero le pido disculpas por no haber podido estar en las clases pasadas. Tuvimos un retiro, el primer sábado tuvimos un retiro aquí, o no era un retiro, una plática que le seguía. Fuimos a Washington con nuestra hija del viaje de 8º grado, y el pasado ando en un movimiento de hombres casados por la iglesia y tuvimos un congreso en Albuquerque, Nuevo México. Entonces me tocaba ir y me disculpo. Pero sí seguí sus videos y son muy interesantes. He aprendido mucho y me gusta, y
Estaba pensando, por ejemplo, en cómo nos asombramos, cómo me asombro yo, ¿no? Habla, y yo pienso, ¿no? Un Dios majestuoso, omnipotente, sempiterno, que se hace casi nada en un pedazo de pan y un poquito de vino, y ahí se convierte en su cuerpo y su sangre, para que yo, que no me lo merezco, que soy indigno, me lo pueda comer, todo su ser, toda su divinidad. Es algo incomprensible, más allá. Eso me impresiona. Estaba pensando que allá donde estuvimos éramos 100 hombres, los 100 hombres cantando en la misa, los 100 hombres haciendo la liturgia de las horas. Eso también me asombra. Digo, qué belleza, Dios mío. Necesitamos más de esto, evangelización. Y con sus clases, lo que he estado escuchándolo, todo vuelvo a lo mismo, perfectamente conectado. Muy buenas, muchas gracias. Y que Dios lo siga guiando en todo su caminar. Y wow, solo le quería comentar eso. Muchas gracias. Me hubiera gustado poder hablar un poco de la liturgia de las horas. No tenemos tiempo, pero es importante la liturgia para nuestra vida, para nuestras actividades misionarias, para todos nuestros seres. Ese encuentro con el Señor y con nuestros hermanos. Así que muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario final antes de terminar? Bueno, si no, quiero darle las gracias a todos ustedes por su participación, su presencia. Espero que estas breves presentaciones hayan surgido en ustedes algunas preguntas, porque es importante tener preguntas y quizás algunas nuevas ideas, algunas conexiones, algunas discusiones entre ustedes. Y mi recomendación sería, primero que nada, si tienen la oportunidad de regresar a esa carta del Papa Francisco, una carta tan importante, tan bella. Pienso que si la leen de nuevo, segunda, tercera vez, cada vez van a apreciarla y van a ver conexiones. Pero aún más, mi recomendación y mi deseo y mi oración es para ustedes que permitan que la liturgia los siga formando. Permitan que la liturgia les enseñe una vez más cómo ser asombrados, como decía a José, por ese Dios que es tan grande y al mismo tiempo se hace tan vulnerable porque Él tiene este gran deseo de compartir su vida y su amor con nosotros. Y que esa experiencia de ser asombrados por la belleza de Dios los lleve y los impulse a proclamar y a dar testimonio a este Dios en el mundo, en sus comunidades, donde estén. Así que muchas gracias a todos ustedes. Bueno, en nombre de la universidad, Padre, gracias a ti por, primero que nada, aceptar el reto. Sé que para un presbítero no es fácil dedicar varios fines de semana. Es una bendición a través de la tecnología poder tener este tipo de plataformas, pero igual requiere de sacrificio y preparación. Entonces, Padre, seguimos en contacto. Ya eres parte de Parish Renewal. A lo mejor ya después motivas a una de tus parroquias a que envíe también miembros. También recordarte que julio 8 tenemos nuestro festival. Por ahí te llega la invitación. A ver si estás disponible. Y de alguna manera, pues seguir fomentando los lazos fraternos con la diócesis de Gary. Nada más algo de cuestión, se les va a enviar un enlace breve para que den sus comentarios y qué cosas podemos seguir implementando a los estudiantes, y también la grabación para seguirla profundizando como lo hemos hecho en nosotras. Y si hay algún comentario final, ya sea de este módulo o de lo que viene, pero les estaría dando también las fechas del próximo, que de hecho el festival se considera un módulo, y luego vienen otros 3 que nos quedan a lo largo de este año.
Entonces ya estamos terminando pues lo que significa la parte de educación y de formación pastoral y teológica, ¿no? Pero muy agradecidos, Padre. Yo nada más como comentario final, me sigue impresionando cómo trabaja el Espíritu de ver y constatar que los instructores no se conocen o no se han hablado y siguen saliendo los mismos temas, pero desde diferentes perspectivas. Y ante todo, creo que ha sido una bendición constatar que este término de crear una cultura de encuentro sigue siendo primordial en cada uno de estos módulos. Así que muy satisfecho y agradecido. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes y ser parte de este gran programa. Yo sé que los de San Pablo aprecian mucho la oportunidad de aprender y de compartir con todos ustedes, y espero que el Señor bendiga todos sus esfuerzos y que todo el trabajo, los estudios, los sacrificios que ustedes han hecho den mucho fruto para el Señor y para sus hermanos y hermanas. Gracias.